Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Para empezar el estudio de hoy vamos a pedir el permiso a nuestro Creador para este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la salud, por la vida, porque estamos reunidos en un grupo de tus hijos en tu casa de oración, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú presente. Guíanos en este estudio que vamos a tener y que tu mano poderosa esté siempre presente en tu pueblo, en el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en donde sea, donde estemos, donde vayamos, que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo, Señor. Y también sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo, que estamos viviendo tiempos solemnes en la historia de este mundo, y que la venida de Jesús es inminente, que está muy cercano el gran día de su venida y que tenemos que prepararnos diligentemente escudriñando las Escrituras, esperando el gran día de su venida, que está muy pronto por llegar. Te damos gracias, Señor, ayúdanos y cuídanos y protégenos a todos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el estudio de este día, que se trata sobre la segunda venida de Cristo, que es inminente. Está muy cercano el gran día de su venida y que tenemos que prepararnos. En el estudio que vamos a tratar hoy es el tema básico para todo adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque esperamos el advenimiento de Jesús, es decir, su segunda venida. Y nuestra misión es que nosotros tenemos que advertir a la gente que Cristo viene pronto y que es inminente su venida y que tenemos que prepararnos diligentemente, escudriñando, investigando, leyendo, estudiando la palabra de Dios cada día, de mañana y tarde y en todo momento. Y habrá muchas señales de que Cristo viene pronto, como son la glotonería, intemperancia, los hechos de violencia por todas partes, guerras y desastres naturales, caerán grandes bolas de fuego del cielo, habrá terremotos e inundaciones, la maldad de la gente aumentará y habrá crímenes, hambres, enfermedades y pestilencias. Es todo lo que está ocurriendo en la actualidad, enfermedades, pestilencias que han caído en todo el mundo. Y todo esto está ocurriendo en la actualidad. Esto nos indica que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. La inspiración divina dice lo siguiente: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Una epidemia que está asolando a la humanidad actualmente es el coronavirus. Las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Esto está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 24. Como dice el himno 178, la segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandiosa cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. Vamos a empezar con el estudio buscando en la Biblia algunos versículos de cómo los profetas hablaron sobre este suceso. Leamos en el libro de Judas versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice lo siguiente, Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si revisamos detenidamente este texto, primeramente hemos de hablar quién era Enoc. Fue una persona que vivió antes del diluvio universal. Fijémonos en este detalle, dice que era un séptimo desde Adán. Y dice la palabra que Enoc caminó con Dios y que Dios lo llevó. Es uno de los pocos seres de este mundo que fue llevado al cielo. La inspiración divina dice lo siguiente: Enoc fue el primer profeta entre los hombres. Proféticamente predijo la segunda venida de Cristo a nuestro mundo y su obra en ese tiempo. Su vida fue un ejemplo de cristianismo consecuente. Solo labios santos debieran presentar las palabras de Dios en forma de acusaciones y juicios. Su profecía no se encuentra en los escritos del Antiguo Testamento. Quizá nunca encontremos libro alguno que relate las obras de Enoc, pero Judas, profeta de Dios, las menciona. Fijémonos cómo esta persona tan unida a Dios profetizó lo siguiente: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué tiempo está aquí utilizando? Tiempo pasado. Otras versiones cambian y dice el Señor viene. Pero lo interesante es que podemos comprobar cómo hay dos textos más en la Biblia que nos hacen referencia con esta terminología. También fijémonos además cómo dice que viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son? En otros textos se nos aclara que Jesús viene con sus ángeles. Por tanto, estos millares que vienen con él son los ángeles, y el cielo va a quedar vacío cuando Cristo vuelva a buscarlos. Sigue diciendo el versículo: vendrá a hacer juicio contra todos. Vendrá como juez supremo y vendrá como Dios. La inspiración divina dice lo siguiente: el sermón predicado por Enoc y su traslación al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en el tiempo de Enoc. Fueron un argumento que Matusalén y Noé podían usar con poder para mostrar que los justos podían ser trasladados. Fueron un argumento que Matusalén y Enoc podían usar con poder para mostrar que los justos podían ser trasladados. Esto está en manuscrito 46 del año de 1895. Sigue diciendo la inspiración divina: Dios coloca cada acción en la balanza. ¿Qué escena será esa? ¿Qué impresiones se harán acerca del santo carácter de Dios y la terrible enormidad del pecado cuando el juicio basado en la ley se lleve a cabo en la presencia de todos los mundos? Entonces surgirán ante la mente del pecador no arrepentido todos los pecados que cometió, y verá y entenderá la totalidad de pecados y su propia culpa. Dios tendrá en cuenta a todos los que han transgredido su ley y quebrantado su pacto con él cuando sean coronados los leales vencedores. Y no estará ausente ninguno de los justos. Verán en el juez, en Cristo Jesús, a aquel a quien ha crucificado cada pecador. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y ante él se reunirán todas las naciones. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Repito, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y ante él se reunirán todas las naciones. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Manuscrito 77 de 1906.
Veamos también cómo en Salmos capítulo 96, versículo 13 dice lo siguiente. Salmos 96, 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fijémonos que en este versículo se utiliza dos veces el pasado y vemos que con el ojo del profeta el pasado sigue siendo futuro, porque dice, juzgará al mundo con justicia, es en tiempo futuro. Entonces podemos ver que para el profeta la noción de tiempo no existe, como también para Dios. Es para nosotros que estamos en esa línea de tiempo que Dios nos ha marcado, que nos imaginamos que eso aún tiene que pasar. Para Dios el futuro ya está hecho. Ahora pasemos a Salmos capítulo 98, versículo 9, que nos dice lo siguiente. Salmos 98, 9. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jesús vendrá a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Vamos a ver ahora cómo el propio Jesús profetizó que Él volvería. Leamos Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es la profecía de Jesús. Dice que prepararía moradas para que las habite su pueblo. Pero lo curioso del caso es que las moradas están en el cielo. ¿Y por qué prepara estas moradas? Para que el ser humano del planeta Tierra vuelva a ocupar esas moradas que quedaron vacías cuando Satanás fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles malos. Pero hay algo más. Nosotros no siempre estaremos en el cielo. Las moradas del cielo no van a ser para siempre, porque aunque Jesús venga, nosotros no vamos a ser llevados al cielo para siempre. Nuestro hogar no va a ser el cielo para siempre, va a ser la propia tierra donde estamos ahora, pero renovada. Esa tierra va a ser transformada. Ahora pasemos a Mateo capítulo 10, versículos 22 y 23. Aquí nos dice algo que no nos hace mucha gracia, pero que una señal que marcaría el pronto regreso de Cristo era una señal doble. Primero se les dio esta profecía a los discípulos y esta profecía es de doble cumplimiento, por lo tanto se va a cumplir justo cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y está escrita, como dice el apóstol Pablo, para quienes alcanzaron los fines de los siglos, es decir, para nosotros. Dice lo siguiente, Mateo 10, 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fijémonos si esta profecía era o no era también para el fin de los tiempos. ¿Qué les pasó a los discípulos? Fueron aborrecidos por causa del nombre de Cristo y tuvieron que resistir, ser perseverantes hasta el final para ser salvos, y fueron perseguidos, fueron asesinados. Y el Evangelio, ¿cómo se difundió?
cómo se esparció el cristianismo por todo el mundo conocido. Por la persecución tuvieron que huir de Judea, de Jerusalén, de todas esas zonas a otros lugares hasta que abarcaron todo el mundo conocido. Pero hay algo que no se cumplió en ellos y es el versículo 23. Dice lo siguiente, el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Volvió el Hijo del Hombre cuando ellos hubieron recorrido las ciudades de Israel? ¿Por qué no se cumplió esta segunda parte? Porque cuando Jesús da la profecía no les dice todo lo que ellos podían llegar a saber. Es por un motivo, porque ellos tenían que seguir viviendo con la esperanza de que Jesús vendría en sus tiempos, y Jesús no les aclara todos los detalles, pero ellos debían morir con la esperanza del pronto regreso de Cristo, y así el cristiano durante generaciones siempre viviría en consonancia con Dios, teniendo presente que ese día está cercano. ¿Y esto cuándo se va a cumplir entonces? Esta segunda parte de esta profecía es la que nosotros vamos a vivir. Vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre y vendrá la persecución. Veamos en Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Aquí nos describe algo más de ese momento. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús ha de volver con la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que no viene solo Jesús, viene con su Padre. El cielo se va a quedar vacío porque viene Dios Padre, viene Jesús y sus ángeles. Por lo tanto, el cielo se queda completamente vacío. Imaginémonos lo que será ver a Jesús volviendo con Dios Padre y con todos los ángeles. Qué manifestación tan tremenda va a ser esa. La inspiración divina dice lo siguiente: la gloria de la humanidad de Cristo no se dejó ver cuando estuvo en la tierra. La misma humanidad aparece ahora mientras desciende del cielo revestido de gloria, triunfante y sublime. Carta 90 de 1898. Sigue diciendo la inspiración: Cristo vendrá en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Millones y millares de ángeles lo escoltarán en su camino. En lugar de la corona de espinas, Él llevará una corona de gloria, una corona dentro de una corona. En lugar de ese antiguo manto de púrpura, estará vestido con un ropaje de blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Y en su vestido y en su muslo habrá escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Esto lo encontramos en la Review Herald del 13 de noviembre de 1913. Sigue diciendo la inspiración: todo el cielo se vaciará de ángeles mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de los olivos. Entonces únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta.
aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, páginas 109 y 110, y también está en Maranata, página 289. Hay otro texto en Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Es la parábola de los labradores malvados. Es una parábola que hace referencia al retorno de Jesús, pero en este momento no lo vamos a leer. Pero hay otro texto en Mateo 22, del 1 al 14, que dice lo siguiente. Mateo 22, versículos del 1 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. La inspiración divina dice lo siguiente: el banquete espiritual ha sido puesto delante de nosotros con rica abundancia. Los mensajeros de Dios nos han presentado un riquísimo festín. La justicia de Cristo, la justificación por la fe, las promesas de Dios, preciosas y sumamente grandes, dadas en su palabra, el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, los consuelos del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. Preguntamos: ¿qué podría haber hecho Dios para nosotros que no haya hecho al preparar la gran cena, el banquete celestial? Esto lo encontramos en la Review Herald del 17 de enero de 1899. Seguimos leyendo en Mateo 21, Mateo 22 del 1 al 14, versículo 5, Mateo 22, 14. Desde el 5 empezamos nuevamente. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Recordemos lo que pasó con el pueblo judío. El pueblo judío rechazó al Mesías, salvo unos pocos que lo aceptaron, pero el resto se opusieron y mataron a los mensajeros que anunciaban eso. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Recuerden, el Evangelio es dado a los gentiles, porque todo el que no era judío era considerado como cerdo. Por eso fueron desechados por esa arrogancia, esa suficiencia propia que ellos tenían. Y el Evangelio llega a algunos gentiles a través de algunos apóstoles y se expande de tal manera que ahora casi todos conocemos el Evangelio. Pero recordemos que según las profecías de estos gentiles que han abrazado el Evangelio, luego van a volvérselo a dar a ellos para que pase algo muy importante, que se trata de la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Ahora pasemos a los siguientes versículos de Mateo 22, del 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La inspiración divina dice lo siguiente: se ha preparado un banquete para nosotros. El Señor ha desplegado ante nosotros los tesoros de su palabra, pero no debemos presentarnos a la comida con trajes comunes. Debemos estar revestidos con el manto blanco de la justicia de Cristo, que ha sido preparado para todos los invitados. Esto lo encontramos en el manuscrito 70 de 1901. Sigue diciendo la inspiración: recordad que todo aquel que sea hallado con el traje de bodas habrá salido de la gran tribulación. Esto lo encontramos en la Review Herald del 17 de abril de 1894. Ahora pasemos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 39. Son las palabras dirigidas a los dirigentes judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías. Y dice lo siguiente, Mateo 23, 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si a Jesús lo iban a matar, como él podía decirle a esa gente que lo estaba juzgando, que estaba a punto de matarlo, que no me veréis más, y luego les dice: hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que Jesús les dijo, en otras palabras, es: estás terminando conmigo aquí, pero yo voy a regresar, voy a volver otra vez. En el libro de Mateo, capítulo 24, que es el capítulo en el cual encontramos las instrucciones en cuanto a la segunda venida de Cristo, y también se encuentra en Marcos 13 y Lucas 21, no lo vamos a leer este momento, pero les recomiendo que estudien en sus casas, porque vamos a encontrar detalles muy importantes para nuestro tiempo. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que en definitiva son señales que da Dios a su pueblo para estar apercibidos, para saber cuándo va a ser el regreso de Jesús. Ahora pasemos a Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Aquí nos habla del juicio de las naciones y nos dice lo siguiente, Mateo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y sigue en adelante. Aquí vemos cómo Jesús reconoce a quienes son de él y quienes no. Ahora veamos otros textos. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 27 al 29. Aquí nos habla de la institución de la Cena del Señor. Mateo 26, versículos del 27 al 29, dice lo siguiente. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, que nos dice Jesús: estamos haciendo la Santa Cena todos juntos, pero ya no lo haremos con ustedes. Ellos deberían seguir haciendo para recordar todos estos hechos y el regreso de Jesús, porque Jesús no va
no va a volverlo a hacer con nosotros, con todos los salvos de todas las épocas, sino hasta que Él regrese. Por tanto, ¿de qué nos habla? De que va a retornar, que va a volver otra vez. Mateo 26, versículos 63 y 64, dice lo siguiente. Mateo 26, 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La inspiración divina dice lo siguiente: esta es una de las ocasiones cuando Cristo confesó públicamente su derecho a ser el Mesías, aquel a quien los judíos durante tanto tiempo habían anhelado. Este fue uno de los momentos más maravillosos de la vida de Cristo, por estar lleno de grandes resultados. Comprendió que debía ponerse a un lado todo disimulo. Debía presentarse abiertamente la declaración de que Él era uno con Dios. Sus jueces lo consideraban solo como un hombre y pensaron que era culpable de una atrevida blasfemia. Pero Él se proclamó a sí mismo como el Hijo de Dios. Afirmó totalmente su carácter divino ante los dignatarios que lo habían procesado ante su tribunal terreno. Sus palabras, pronunciadas con calma, pero con poder consciente, demostraban que reclamaba para sí las prerrogativas del Hijo de Dios. Esto lo encontramos en manuscrito 111 de 1897. Hermanos y amigos, viniendo en las nubes del cielo, Jesús no va a aparecer porque sí, no va a aparecer en ciertos puntos de la tierra. Viene en las nubes del cielo, por tanto viene de arriba, todo ojo le verá. Pero recordemos que viene con millares y millares de ángeles y Dios Padre. ¿Qué intentará hacer Satanás para copiar la venida de Jesús? Hay detalles que se le permitirá hacer y otros no, por lo que es necesario estudiar muy bien cómo será el regreso de Jesús. Vamos ahora a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La inspiración divina dice: ¿qué amigo tenemos en el tribunal? Cristo habló a sus discípulos después de su resurrección y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estas palabras son dichas a todos los que las reciban como seguridad viviente. Manuscrito 13 de 1899. Sigue diciendo la inspiración: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres santos dignatarios del cielo, han declarado que darán poder al hombre para que venza a las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que, mediante sus votos bautismales, han hecho un pacto con Dios. Esto está en manuscrito 92 del año 1901. Hasta el fin del mundo. Cuando Jesús regresa es el fin del mundo. Hay gente que dice que el mundo no va a acabar nunca,
Pero por su palabra sabemos que cuando venga Jesús por segunda vez es el fin del mundo. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fijémonos cómo Jesús se autoadjudica el título de Todopoderoso, igual que Dios Padre. Pero dice que ha de venir. Entonces nos dice que Él regresará. Vamos a otro texto en el cual los ángeles profetizan que Jesús volvería. Leamos Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hechos 1, versículos del 9 al 11. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos dos varones con estas ropas de luz blanca eran ángeles, y los ángeles les dicen que están mirando, tal como le ven marchar, volverá otra vez. La inspiración divina dice: Cristo vino al mundo como un Salvador personal, representaba a un Dios personal, ascendió a lo alto como un Salvador personal y vendrá otra vez como ascendió al cielo, como un Salvador personal. Esto lo encontramos en manuscrito 86 de 1898. Ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué tan linda promesa, qué hermosa promesa. ¿Y qué profecía nos motiva a seguir viviendo, luchando por Cristo hasta el final? Va a regresar, y los apóstoles lo tenían muy claro. Jesús regresará pronto. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, vamos a ver lo que nos dice Pedro con respecto a la segunda venida de Cristo. Pasemos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice el Señor lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Espíritu de profecía dice lo siguiente: Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, pero su paciencia tiene límite, y cuando se pase ese límite no hay un segundo tiempo de gracia. Su ira saldrá y destruirá sin remedio. Cuando los que tienen autoridad oprimen y despojan a sus prójimos, y no hay ningún tribunal terreno que haga justicia, Dios se interpone en favor de los que no pueden defenderse a sí mismos. Él castigará cada acto de opresión. No hay sabiduría humana que pueda amparar a los pecadores de los castigos del cielo.
Y cuando los hombres ponen su confianza en los poderes terrenales en vez de su Hacedor, cuando se infatuan y engríen, a su debido tiempo Dios hará que sean menospreciados. Carta 122 del año 1900. Sigue diciendo la inspiración. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas, arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas, pero así como Noé fue protegido en los días del gran diluvio dentro del arca que Dios había preparado para él, así también en estos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de los que creen en él. Se citan Salmos 91, 9 y 10, Salmos 27, 5. Esto está en la carta 258 del año de 1907. Hermanos y amigos, Jesús viene así, viene como Dios soberano y juez, y el pecado no va a ser más tolerado. Ahora pasemos a Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice acerca de la fecha del retorno de Cristo. Mateo 24, 36 dice lo siguiente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No se puede ir poniendo fechas absolutamente a nada acerca del retorno de Cristo porque no toca a nosotros saberlo. Hay algo más para el final que nosotros sí vamos a tener una luz especial al respecto, y hay unos momentos en este mundo en plena persecución del verdadero pueblo de Dios, el remanente, al fin de los tiempos, cuando porque lo va a ver a muerte, donde esas personas están escapando por su vida, por los montes oirán algo, un trueno enorme, los impíos oirán el trueno. En cambio, el pueblo de Dios que está siendo perseguido en ese momento, reconocerá la voz de Dios y escuchará el momento de la venida de Jesús. Y eso es lo que mantendrá a esa gente con más fuerzas para esperar la segunda venida de Cristo. La inspiración divina dice lo siguiente. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y el terremoto. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 15. Sigue diciendo la inspiración. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del cielo, cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 698. También está en el libro Maranata, página 285. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 al 4, dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos de 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. En 2 de Pedro 3:13, ¿qué es lo que nos espera? 2 de Pedro 3:13.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a esperar ya ahora cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Si todos los elementos aquí en la tierra van a ser desechos y el cielo enrollarse como pergamino, todo queda en caos. Esperamos otros cielos, otra tierra nueva. Esperamos ver la recreación de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a presenciar la obra creadora de Dios. Esperemos ese gran momento en los cuales mora la justicia. Por fin se han acabado las injusticias. Ahora pasemos a Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4 dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La inspiración divina dice lo siguiente. La iglesia es ahora militante. Ahora tenemos que enfrentar un mundo que está en la medianoche de las tinieblas, casi completamente entregado a la idolatría. Pero se aproxima el día cuando ya se habrá peleado la batalla y se habrá ganado la victoria. La voluntad de Dios debe hacerse en la tierra como se hace en el cielo. Entonces las naciones no tendrán otra ley sino la ley del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, vestidos con los mantos de alabanza y acción de gracias, las vestiduras de la justicia de Cristo. Toda la naturaleza en su incomparable hermosura ofrecerá a Dios un constante tributo de alabanza y adoración. El mundo estará bañado con la luz del cielo. Los años transcurrirán con alegría. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor de lo que es ahora. Cuando las estrellas del alba contemplen la escena, alabarán y los hijos de Dios clamarán de gozo, y Cristo y Dios se unirán para proclamar: no habrá más pecado, ni habrá más muerte. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 17 de diciembre de 1908. Finalmente, hermanos y amigos, esperamos formar parte de la iglesia triunfante, porque todo lo que está escrito en su palabra se cumple. Luchemos hasta el fin, porque al final tendremos la recompensa, la vida eterna. Un poco más de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.